Vamos a intentar en el tiempo que tenemos de abordar la crítica, esta vez desde la perspectiva de los públicos. Y quiero, antes de presentar a Ana, remitirme a la pregunta que se instala para esta charla, se propone. Y ¿es posible establecer un vínculo de confianza entre quienes se dedican a la crítica y las comunidades de públicos? Bueno, con Ana Rosas Mantecón vamos a profundizar en este tema. Y quiero destacar que pienso que es un privilegio poder contar con Ana Rosas Mantecón, porque dentro del campo del desarrollo de públicos es quien, junto a una sólida investigación, ha inspirado debates y ha generado conversación transversal, ¿no? Ana es doctora en antropología, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es especialista en públicos de cines, museos y patrimonio. Y quiero destacar algunas publicaciones, ¿no? que si no las conocen se las recomiendo porque creo que es una muy buena puerta de entrada hacia el tema de los públicos. Hay investigaciones como recepción artística y consumo cultural, pero me interesan destacar el último libro que tiene Ana, que es Pensar los públicos. Es una publicación del año 2023, donde justamente retoma conversaciones previas a la pandemia y las sitúa en el contexto naciente al que nos hemos estado refiriendo, sobre todo los desafíos que implica la digitalización, ¿no? Le hemos pedido a Ana que justamente pudiera asistir al seminario. Ella ha estado viniendo a algunas jornadas y quisiera, Ana, primero que todo, que abriéramos la conversación desde la perspectiva de los públicos, ¿no? Cuando se habla de públicos, especialmente en el campo del teatro, tendemos a idealizar, ¿no? Y tendemos a decir los públicos como si toda la ciudadanía fuera público, ¿no? Y lo que nos dicen los estudios de públicos es que es un segmento bastante acotado, que antes de la pandemia venía decreciendo en la mayoría de los países. 14% se decía que eran el promedio de personas que decían que asistían una vez al año al teatro. Esas cifras, además, en pandemia bajaron. Se dice que el sector cultural en general perdió alrededor de un 25% del público que tenía fidelizado. Se habla de que hoy han aparecido nuevos públicos, pero en general quienes nos dedicamos al campo del desarrollo de públicos estamos conscientes de que no conocemos a cabalidad a los públicos. El público sigue siendo un desconocido y lo poco que sabemos es que en el caso de las artes escénicas y en el caso del teatro, el público fiel del teatro es un público con un perfil muy claro, ¿no? No es un público popular, no es un público transversal, es un público muy homogéneo en términos de sus capitales culturales. Es casi un predictor en todos los países y en América Latina en particular, que a mayor formación educativa, a mayor formación y a mayores ingresos, es más probable que alguien sea público, ¿no? Antes de la pandemia en Chile se hizo un estudio de públicos y se buscaron cuáles eran los predictores de que alguien fuera público en teatro. Y esos predictores eran que la madre fuera profesional y que en casa hubiese un automóvil, ¿no? Además de estas características que les digo, que fuera alguien que tuviera formación universitaria. Entonces no estamos hablando necesariamente, cuando hablamos de públicos, de una generalidad, ¿no? Lo digo esto para que seamos conscientes que pertenecemos a un segmento, a un microsegmento, me atrevería a decir, y que cuando hablamos de crítica estamos siempre hablando de una clase, ¿no? Una clase a la que pertenecemos y es donde aspiramos a incidir en general en la sociedad. Ahora bien, Ana tiene un artículo en donde establece en su investigación en qué momento se comienza a hablar de públicos, ¿no? Y me gustaría, Ana, que pudiéramos partir por allí antes de profundizar en la pregunta que se nos hace para la charla. Y es este aporte que tú haces en que la noción de público con espacio público, lo que lo diferencia de audiencia, está fuertemente asociado al teatro, curiosamente, ¿no? Sí. Bueno, primero muchas gracias a Isabel y a Javier por la invitación. Es siempre un placer conversar contigo
en escena y fuera de escena. Sí, curiosamente la primera vez que se habla de público es el público del Teatro Isabelino, ahí en plena las obras de Shakespeare. Es la primera vez que encontramos que aparece esta noción y es una noción fuertemente vinculada a el surgimiento en el campo cultural de lo público. ¿Qué ocurre antes? Habermas nos ha ayudado a entender este proceso fundacional. Previamente a la existencia de esta noción de público, los que asistían a los conciertos, los que asistían al teatro, los que podían ver las colecciones, ¿no?, que se iban formando de arte, en realidad no eran públicos, porque eran convocados por sujetos particulares. Había que estar ligado a la iglesia, había que estar ligado al poder, había que estar ligado a estos sectores y ser convocado, pero no de una manera anónima, sino ser convocado como alguien que pertenece a estos sectores, ¿no? Y con el teatro isabelino lo que surge es que uno no tiene que ser alguien para asistir. Al teatro isabelino van sectores populares, van sectores de la realeza y se genera esta forma del mercado cultural que se hace público. Podríamos tener una charla sobre de qué manera esto fue tomando forma, pero no me sorprende, por ejemplo, el que en la investigación que se hace en Chile se hable del auto, porque la posibilidad de transportarse hacia los espacios donde están las ofertas culturales es en realidad un elemento clave para volverse público. Creo que otro de los elementos clave es esta idea de que uno se hace público a partir de una serie de condiciones. Los críticos jugaron y han jugado un papel importante históricamente para este volverse público. Es un proceso además que siempre está en movimiento, que siempre está en transformación. La pandemia, como bien señalabas, fue una ocasión para volverse público justamente a partir de la proliferación de ofertas que se digitalizaron. Muchas instancias, por ejemplo, una parte importante de los museos iberoamericanos no tenían una página digital. Hay estudios que muestran, el ICOM ha mostrado cómo, por ejemplo, el 80% de los museos en Iberoamérica no tenían una oferta digital y entonces en estos nuevos públicos que se formaron en estas condiciones particulares que abrió la pandemia, los museos se quedaron fuera, no, esta posibilidad de hacer que los públicos visitaran fue aprovechada por una porción mínima. El teatro, al contrario, se movió muy rápidamente para empezar a mostrar ofertas digitales. Entonces vemos cómo estas posibilidades de formar público o formar parte del público van moviéndose y el tema de la digitalización fue clave, ¿no? Perfecto, bien. Quisiera que partiéramos por ahí entonces con la pregunta que se nos plantea en este caso, ¿no? ¿Cómo construir relaciones de confianza entre la práctica de la crítica, el crítico, la crítica y los públicos, ¿no? ¿Cómo lo abordarías? Sí, a mí me saltó inmediatamente esta idea de cómo establecer un vínculo de confianza entre la crítica y las comunidades de audiencia. Bueno, porque creo que básicamente de lo que se han estado hablando en todos estos encuentros de la crítica es en los contextos que han favorecido el desencuentro, que han favorecido la desconfianza, que han favorecido el distanciamiento entre algunos críticos y ciertos públicos. Creo que el punto de partida que tendríamos que establecer y que creo que aquí se ha establecido muy bien con una parte de la ecuación es el distinguir, el pluralizar a los críticos. Creo que no todos los críticos han vivido este desencuentro, ¿no? Yo creo que algo importante es primero esa pluralización y la que no se ha hecho, y creo que estamos en ese sentido aquí reunidos tú y yo, es para pluralizar también a los públicos. No todos los públicos se acercan o se alejan, creo que tenemos que pensarlos en plural y si algo yo quisiera que quedara de esta conversación es la necesidad de conocer a los públicos en plural, dejar de pensar en nuestra representación
que es absurda del público en general. No existe el público en general, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es pensar, bueno, ¿cuáles son esas condiciones que han generado este distanciamiento? Yo empezaría por nombrar algunas y bueno, seguimos en la conversación. Desde luego, bueno, hoy Gabriel hizo un recorrido que lleva mucho más lejos estas condiciones que favorecieron el desencuentro, pero yo lo retomaba desde la digitalización, que digamos es la última gran condición que ha distanciado esta idea de la masificación del acceso a Internet, ¿no? El Internet 2.0, ¿no? Finales, o bueno, los años 90 del siglo XX, ¿no? Y que ha llevado a que 5,000 millones de personas estén ahora conectadas. ¿Qué ha hecho esta masificación de los accesos, que además recibió un impulso fundamental con la masificación de los teléfonos móviles, que han desplazado todas las otras ventanas de acceso, ¿no? Bueno, no hay un ámbito de la vida que no haya sido transformado por esta digitalización. Una y otra vez hacemos referencia a ello. Ha redefinido nuestra manera de experimentar el tiempo y el espacio, no solo las ofertas culturales, ¿no? Y reorganiza nuestros vínculos sociales, dándole un peso fundamental a las redes sociodigitales. Por eso es que creo que tenemos que pensar todo el tiempo lo presencial y lo digital en relación intrínseca. No hay una migración masiva a lo digital. Creo que hay sectores en donde podemos ver cómo hay sinergias entre lo digital y lo presencial. Lo presencial no ha muerto de ninguna manera, ¿no? Y creo que, bueno, eso nos lleva a ver de qué formas los que nos movemos en un ámbito y en otro tenemos que pensar cómo nos movemos en esa circularidad entre estos espacios. Yo creo que todo esto que mencionó ahora el previo ponente y la digitalización misma ha incidido de diversas formas en la reducción de los espacios tradicionales para la crítica, pero ha hecho que resurjan o que se renueven nuevos estos espacios digitales, como son los blogs, los videos, YouTube, TikTok, etcétera, ¿no? Yo creo que y como un elemento más para pensar esta reorganización está la expansión del acceso a la información y a las ofertas culturales. Creo que esta expansión lo que ha hecho es que públicos muy diversos empiecen a tener un acceso individualizado, pero bueno, muy colectivo también, a las ofertas culturales, que ha puesto en crisis no solamente a los críticos, sino a todos los antiguos mediadores. La escuela, la iglesia, las bibliotecas, las editoriales, las disqueras, las librerías, son mediadores que por estas otras formas de acceso perdieron su autoridad, perdieron, ¿no?, esta idea de que vamos a esperar a que ellos nos lleven, a que ellos nos den posibilidad. Y en ese sentido sí hay una cierta democratización de la voz pública. Es una democratización que tiene sus limitaciones. Una y otra vez decimos, bueno, ¿quiénes hablan en Internet? Desde luego hablan mucho más los hombres que las mujeres, mucho más los blancos que otros sectores, mucho más el inglés, los que hablan inglés que los que hablamos otras lenguas. O sea, no es una democratización generalizada, y en ese sentido también es importante que pensemos en plural para pensar en las exclusiones, y que creo que están en el centro de lo que te preocupa. Un último elemento antes de que entres tú es, yo creo que en esta democratización se han generado una cierta horizontalidad de la intervención de los públicos en muchos ámbitos, y que ha hecho entonces que la noción misma de público ya nos quede muy chica para pensar en todas estas formas diversificadas de relacionarnos con las ofertas culturales. Los públicos, otrora tal vez meros receptores, ¿no?,
ahora publican información, poemas, imágenes, música, videos, establecen sus opiniones, sus gustos, rehacen memes, se cuentan historias alternativas a las que circulan por otros medios. Tenemos ya no solamente el Harry Potter, ¿no?, que circula autorizado por las películas o por la industria editorial, sino tenemos el Harry Potter trans, tenemos la Harrieta Potter, o sea, hay muchas otras versiones alternativas, y en estas nuevas lógicas de circulación que ya tienen varias décadas, vemos cómo el compartir se vuelve tan importante como el creador, la labor del creador original. Esto ha hecho entonces, por ejemplo, que para las prácticas culturales sea tan importante para la industria lo que hacen los autores como las comunidades de fans, que van siendo rastreados por los algoritmos y que van volviéndose elementos clave para ver qué se publica, cómo se publica, a qué músicos se le generan apoyos económicos. O sea, esto le da un nuevo lugar a las voces de los públicos y que van haciendo que lo que los públicos van identificando como valioso es este vínculo de confianza con los pares. Yo creo que parte de las condiciones que han cuestionado a los otros mediadores es esta idea de la desconfianza. Por eso me saltó tanto la pregunta y creo que es clave para pensar. Si uno revisa las encuestas de consumos culturales, hicimos una breve revisión de encuestas de Argentina, de Chile, de España y de México, vemos que en la pregunta sobre cuáles fueron los motivos o los agentes que les llevaron a realizar este tipo de consumos, un promedio en general de un 70 a un 80% de los públicos confía más en amigos, confía más en familiares, otros públicos que comentan en redes y en influencers, frente a, pensando por ejemplo en el caso del teatro, de un 6 a 9% que confía en los críticos, y en el caso del cine todavía menor, alrededor de un 3%, ¿no?, que se guía por las críticas de cine para elegir qué película va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha llevado esto? Pues a ver cómo los públicos valoran altamente a los que son vistos como amateurs cercanos. Esta idea de la cocinera que no sabe cocinar se replica en todas las otras áreas. Esta idea del amateur es visto con mucha simpatía, ¿no? El influencer, el booktuber, bloguero, booktoker, bookstagrammer, etcétera, ¿no?, que se multiplica, que es breve, que es ágil, que es entretenido, y algo que es clave, que busca la retroalimentación, que está todo el tiempo pensando en la interlocución y en la retroalimentación. Creo que básicamente aquí se ha hablado de algo y que tú te lo he leído mucho, esta idea de cómo hay un desfase de algunos tipos de críticos con estas nuevas realidades, ¿no? Resistencia a ver a los prosumidores como interlocutores, cómo se mueven en formatos predigitales, en contextos digitales, ¿no? Hay discursos que no están asumiendo cuáles son estas nuevas lógicas, discursos que los legitiman dentro del campo de la crítica, pero que los alejan de públicos no académicos y sin formación estética, que es varias de las críticas que retomaste, Gabriel, y bueno, lo que ayer nos relató Federico Irazábal, ¿no?, del cuestionamiento a la crítica autoritaria, pero que hace que esta idea de las nuevas demandas de orientación, que es lo que vamos a conversar próximamente, hace que en este contexto de sobreabundancia de oferta, un crítico que se muestra complejo, que se muestra ambiguo, que no habla rápidamente de lo que no califica, se va quedando desfasado dentro de estas mismas lógicas, ¿no? Sí, justamente siguiendo esta línea de reflexión, quizás sería interesante poner en relación lo que ayer planteaba Federico en su conferencia, lo que hoy planteaba Gabriel en su conferencia, que cuando pensamos la crítica, casi automáticamente tendemos a pensar, y no lo explicitamos,
en un lector de crítica, ¿no? Y buena parte del debate que hacemos y buena parte quizás del pesimismo o del pragmatismo tiene que ver con que quien desaparece es el lector de crítica, ¿no? Porque históricamente la crítica ha estado asociado como un ejercicio de generación o elaboración de texto, ¿verdad? Para un lector implícito, ¿no? Que probablemente es un lector que no ha visto la obra que el crítico aborda, o si la ha visto, es invitado a profundizar, ¿no? De hecho, para quienes venimos del campo del periodismo y estudiamos antes de los 2000, la crítica es parte de un campo de estudio del periodismo de opinión, ¿no? Que era distinto, antes de los 2000, del periodismo interpretativo y distinto del periodismo de información, ¿no? Hoy sería improbable poder aplicar estos tres grandes campos. Y cuando se estudiaba crítica en periodismo como un género del periodismo de opinión, se hacía diferencia, ¿verdad?, respecto de la columna, ¿verdad?, de la columna de opinión, donde el autor podía permitirse todas las libertades y tener un estilo, ¿no? Y la crítica, en cambio, tenía ciertas normas, ¿no?, ciertos preceptos que cumplir, ¿no? Y desde allí se miraba hacia el pasado, la crítica de arte o la crítica periodística, sobre distintas formas de encarar en la obra, ¿no? La crítica impresionista, ¿verdad?, o el enfoque estructuralista, en fin. Pero todas esas categorías, fruto de la coexistencia de medios, se han ido disolviendo y justamente se ha perdido también esa aproximación a la crítica como un ejercicio de generación de textos con un lector. En lo que estamos es en que el lector desaparece, aparentemente, ¿no? Y esa es una de las crisis. Yo creo que esto que mencionas del lector implícito es clave. Es una noción que surge en el campo de la literatura, en el campo del análisis literario, pero que ahora nos sirve para analizar de qué manera todas las ofertas culturales construyen un lector. Pensemos el lector como un público de las películas, del teatro, de la literatura, que es el que se va a sentir bienvenido. Entonces, creo que uno de los grandes problemas, y que bueno, esto es algo que para los que trabajamos público nos lleva a analizar de qué manera, por ejemplo, un museo hace que se sientan bienvenidos solamente cierto tipo de público, el que lee kilómetros de cédulas, el que no necesita sentarse porque puede caminar sin que haya una sola silla en toda la exposición, el que no tiene hijos, ¿no?, porque los hijos brincan, gritan, se cruzan la línea. O sea, en la medida en que un museo, por ejemplo, empieza a multiplicar sus públicos implícitos, o sea, que empieza a pensar cómo pueden ser bienvenidas familias, es que se generan entonces ludotecas junto con la exposición. Entonces, creo que una de las grandes dificultades, y ahí me parece clave este concepto que mencionas, es esta idea de cómo podemos multiplicar nuestros lectores implícitos. No podemos escribir para todos, ¿no? Claro, y ahí me quiero detener en este suerte de lector o audiencia que surge en la pandemia, ¿no? Porque ya estaba el debate que desde los 80 hasta acá, que ese lector se había transformado en consumidor, ¿no? Y esperaba de la crítica una recomendación, ¿no? Y entonces la crisis de la crítica que anunciábamos en los 90 o en los 2000 tenía que ver con si el crítico, como reseñaba ayer Federico, se dedicaba a calificar y recomendar más que a elaborar un discurso. Pero creo que la pandemia nos puso enfrente del fenómeno TikTok, que si bien es prepandémico, alcanza masividad, alcanza un nivel de crecimiento aparentemente fortalecido por el encierro, ¿no? ¿Y qué es TikTok, a diferencia de las otras plataformas? TikTok no construye comunidad. TikTok fortalece un sujeto narcisista en el buen sentido, que quiere contarnos su vida, ¿no?, que quiere contarnos sus experiencias o que quiere mostrarnos cuán lúdico o lúdica es, ¿no? Y desde el punto de vista de la idea del público, TikTok es la desaparición del público, ¿no? Es el público el que se sitúa frente a la pantalla, ¿no? Es el espectador. ¿Y qué es lo que se convierte en espectáculo? Es el visionado que puede hacer ese espectador, ¿no? ¿Cómo lo comenzamos a ver en las salas de teatro?
Ya es corriente la transmisión en vivo que se hace del hecho del sujeto TikToker que va a la sala. Lo que importa no es lo que va a ver, sino que es la experiencia de ese sujeto, espectador, TikToker, usuario, que lo comparte con su audiencia, ¿no? Porque él tiene una audiencia, ¿no? Entonces se modifica, no es un sujeto ni lector ni consumidor, es un sujeto espectáculo en sí mismo, y la vida del espectador es una vida que se transmite, ¿no? Entonces ya no es tanto la importancia de lo que va a ver, ni de por qué decidió ver, ni quién le dijo qué, sino que él se transforma en el objeto, ¿no? Y esto creo que es muy evidente en la cantidad de visionados que tienen en los canales de YouTube muchos youtubers cuya forma de trabajo es precisamente la primera vez que veo este video, la primera vez que escucho esta canción, ¿no? Y es su experiencia estética primeriza con un contenido, lo que se convierte en el gancho y es muy adictivo, ¿no? Lo digo porque yo también descubrí esta manera y me pregunté qué estaba pasando con los públicos en pandemia y me di cuenta, a partir del caso Bizarrap, que bueno, es un productor musical muy mítico, especialmente en pandemia, como cuando él liberaba un video, ¿por qué se hacían virales? Se hacían virales por la cantidad de reproducciones que tenían otros youtubers viendo por primera vez este último video puesto en línea por Bizarrap. Entonces es la experiencia estética, es la experiencia del visionado, lo que se convierte en el contenido, ¿no? Y eso desplaza, evidentemente, el análisis de un tercero que me puede ofrecer un contexto, ¿no? Y creo que por allí hay algo, un escenario que no alcanzamos a dimensionar el alcance que tiene y el impacto que tiene respecto a la posibilidad o no de hacer crítica, ¿no? Quizá el crítico ideal hoy día, para hablarle a una audiencia, tendría que estar con una cámara en la sala, transmitiendo todas sus impresiones y sensaciones mientras la obra se desarrolla, ¿no? Quizá esa sea una promesa implícita en los mecanismos actuales y que la Internet 3.0, como decía Gabriel, que todavía es una entelequia, una promesa, pero lo que alcanzamos a ver en la promesa de lo inmersivo, particularmente las experiencias inmersivas ancladas en el metaverso, sí permitirían este ejercicio de la crítica, ¿no? Si alguien, todo lo que es la cultura del videojuego ya lo permite, lo viene permitiendo hace 10 años, ¿no? Es trasladar esa complicidad con mi audiencia de la experiencia estética, ¿no? Quizá ese podría ser un camino posible para mantener esta práctica. Me haces pensar en algo que está ahora como un fenómeno emergente y que está teniendo un gran impacto en varios países asiáticos, que es el de ver películas y comentarlas mientras las estás viendo. Entonces, uno va a ver la película y en el lado, a contrario, lo que hacen una buena cantidad de salas, que es decir, antes de que empiece la película, por favor, apaga tu celular. Acá uno va con su celular bien prendido y se conecta a una aplicación y a partir del visionado uno está todo el tiempo, bueno, todos los asistentes están comentando la película en el momento y se genera todo el tiempo una conversación en torno a lo que se está viendo, que creo que tiene que ver con esta lógica que estás mencionando. Claro, quizá podríamos identificar otro perfil de crítico o crítica, el crítico streamer, ¿no? Sería que es llevar la promesa del videojuego que ya está instalado hace, no sé, 14 años, al campo de la crítica, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos si el sujeto crítico como lo conocemos, como bien lo recorrió Gabriel en su conferencia, está dispuesto a ser un crítico streamer, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, hay, como lo pensamos para la conversación, este contexto adverso, pero yo creo que el crítico, y lo pienso como un mediador que hable mucho más allá de una oferta cultural específica, sino como que se asume como un mediador cultural junto con otros mediadores. Me parece que hay una serie de condiciones que también nos mueven a pensar
posibles reencuentros entre distintos críticos y distintos públicos, ¿no? Yo creo que hemos hablado de las condiciones favorables, ¿no? De todo lo que implica, como esta multiplicación de los accesos, esta democratización de ciertas voces públicas, pero hay una serie de fenómenos que nos preocupan, que hemos conversado en otras ocasiones y que creo que llaman a pensar en un trabajo crítico cultural más amplio de distintos mediadores. Por un lado, yo creo que está el tema de la abrumadora avalancha de signos que se nos viene encima con la digitalización, ¿no? De texto, de sonido, de imagen, los estímulos electrónicos, las notificaciones, la sobreabundancia de información que van haciendo que junto con estas posibilidades de acceso nos sintamos crecientemente perdidos, crecientemente abrumados, que incrementemos geométricamente nuestro tiempo de conexión, ¿no? Esto decíamos, no hay un ámbito de la vida que no haya sido modificado, entonces para relacionarnos con otros, para asistir a una misa, posiblemente a un funeral, a una boda, mil cosas se hacen ahora digitalmente. Estamos acostumbrados ya a un visionado simultáneo de distintas pantallas. Ya los que hacemos entrevistas no preguntamos qué vio usted en la televisión, sino sabemos que la gente está viendo una película, oyendo música, viendo en su celular qué información hay sobre esa película, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo muy preocupante que yo creo que es la disminución de la capacidad de atención. Le decía yo a Gabriel que estos 30 segundos que se queda en promedio el visitante de la página de, ¿cómo se llama? De Recomana, es muchísimo para el tiempo promedio, ¿no? Que ahora un produsuario tiene, ¿no? Estudios de Microsoft del 2000 al 2013 muestran que la ventana de atención promedio de un espectador bajó de 12 a 8 segundos. Bruno Patino dice, por eso habla de la civilización de la memoria de pez, que es una capacidad de atención más corta que la de un pez dorado, que es de 9 segundos, ¿no? Entonces, y bueno, cuando vemos el promedio de escucha de una canción en Spotify es de 5 segundos. En realidad Spotify, para pagarle a un músico los derechos de escucha de su música, establece 30 segundos, que es lo que se quedan en la página, ¿no? Y que es prácticamente inconseguido por la mayoría de los escuchas. Creo que el pensar críticamente movernos de una oferta a otra, hay que ponerlo en la perspectiva de lo que tenemos que hacer distintos mediadores, y lo pienso en plural, ¿no? No solo los críticos, los gestores culturales, los analistas, los antropólogos, o sea, todos los que nos movemos en este campo, el levantar prender este foco rojo de qué manera nos podemos relacionar con una oferta cultural si la cambiamos tan rápidamente, ¿no? O sea, si no desarrollamos conscientemente esta capacidad de escuchar, de mirar, de ver al otro, ¿no? Esto obviamente no tiene que ver, como mucho se ha dicho, con dinámicas de la juventud contemporánea, ¿no? Yo creo que esto es producto, ¿no? De un modelo de negocios que es justamente, bueno, ¿quiénes son los responsables de este malestar personal y digital? Bueno, una ecología de empresas como las plataformas, ¿no? Que a través de distintas interfaces y servicios van pretendiendo estructurar nuestro consumo digital, ya no los críticos, ¿no? Y pelean por nuestra atención. Se habla ahora del datacapitalismo, del capitalismo digital, ¿no? Y que tiene como núcleo este modelo de negocios que es justamente los servicios a cambio de datos. No es necesariamente lo que vemos, sino el tiempo que nos quedamos viéndolo, y que toda esta economía ahora usa para sacar la información, ¿no? De lo que vemos y de lo que no vemos, ¿no? Entonces, esto va haciendo, bueno, que los algoritmos sean ahora los nuevos curadores, ¿no? Los que van estructurando las ofertas digitales, pero no con la lógica que nos dicen de a partir de lo que estamos viendo, sino que se vuelven programadores programados. Curiosamente, lo que nos muestran primero es
ciertas ofertas comerciales sobre otras, ¿no? En una investigación que se hizo sobre qué mirábamos en Netflix, familias en toda América Latina, bueno, se mostraba qué cantidad de clics había que dar para llegar a cine argentino, ¿no? Y bueno, era una cantidad absurda de clics. No es que no haya cine argentino, sino que lo que nos aparece primero son las propias producciones de Netflix, después las producciones hollywoodenses, después, así, etcétera, etcétera. Y entonces la posibilidad de que veamos nuestras propias ofertas culturales, bueno, es muy remota. O sea, son un número de clics que no damos ni los más… ni los millennials, ni los centennials, ni ninguno de nosotros, ¿no? Y que va haciendo que en esta sobreabundancia en realidad haya una gran falacia, no hay diversidad. Exactamente. Sí, y a propósito de esto que tú comentas, uno de los diagnósticos que padecemos por resultado de la pandemia, del confinamiento, tiene que ver con la ansiedad de la toma de decisiones, ¿no? Que es un síndrome, ¿no? Porque el hecho de que un porcentaje importante de la población en pandemia haya estado interactuando o decidiendo o modelando su vida a través de aplicaciones generó un síndrome que es la dificultad y la parálisis frente a la toma de decisiones, ¿no? Y eso es muy conveniente para las corporaciones que nos prometen la libertad de opción ante un mercado de ofertas, ¿verdad? Bajo el principio del algoritmo de recomendación, ¿no? Quizá la crítica podría cumplir ahí un rol, ¿no? Totalmente. Si pensamos, hablamos de los producusuarios ahora con esta idea de los públicos activos, que es una falacia en dos sentidos. Una persona tirada en un sofá viendo una película en la televisión es tan activo como cualquier otro. Estamos poniendo en juego códigos, estamos realizando actividades de interpretación ahí tirados, ¿no? Y es una falacia también en el sentido de que todo opera en este no tan nuevo sistema para que nos volvamos muy poco activos. Esto que mencionas que es el autoplay, ¿no? A mí que me gusta, por ejemplo, como una muestra de mi edad, ver los créditos, ¿no? Ya es prácticamente imposible en una plataforma ver los créditos porque en cuanto acaba aparece el siguiente capítulo o aparece otra película que me están recomendando y yo ya no puedo tener esa posibilidad de parar, ¿no? de ver por ese lado. Entonces, ¿qué tan activo puedo ser cuando ya no puedo elegir entre esa gama además tan limitada de lo que me ofrecen? Y por otro lado, yo creo que está el tema de cómo estas lógicas algorítmicas se rigen cada vez más por principios de popularidad. O sea, lo que me muestran en X o lo que me muestran en YouTube no es lo que producen las millones de personas, sino ellos van favoreciendo a los influencers, van favoreciendo a la gente sobre la que hay inversión, ¿no? Y van haciendo entonces el que cada vez más lo que yo vea es lo que hacen otros que tienen millones de seguidores y no los que tienen tal vez miles o los que tienen cientos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Y aquí son datos macabros, ¿no? Twitter y YouTube, por ejemplo, que surgieron como espacios para la conversación y la interacción entre individuos y colectivos. En Twitter o X, el 10% de los usuarios produce el 90% de los tweets. O sea, ¿qué horizontalidad hay ahí? Muy poca, ¿no? En YouTube, el 4% sube el 75% del contenido. ¿Qué hace esto? Que esa horizontalidad en realidad se vea muy cuestionada, como lo mencionas, ¿no? Claro, la audiencia digital, entonces hay que repensarlo en las categorías de democratización, es de un acceso o de una participación relativa en la práctica, ¿no? Relativa, con una estética, con ciertas visiones de mundo y con muchos sesgos. Ahora, lo que te decía, quizá el crítico, si seguimos pensando que sobrevive, siguiendo el optimismo de Gabriel, el crítico recorre la ciudad necesariamente si va al teatro presencial, ¿no? Esa es una cualidad o un atributo de la práctica que creo que no valoramos tanto, ¿no? El crítico necesariamente recorre el territorio
El crítico necesariamente conoce la ciudad porque las salas no siempre están concentradas en un único barrio, ¿no? Por lo tanto, el crítico se expone a contextos distintos y creo que por allí hay una función que la estandarización de visiones de lo digital opera esta idea del crítico que recorre la ciudad como un contrapunto, ¿no? Y el público que no, digo, el crítico que no se restringe a mostrarnos lo más comercial, lo que seguramente va a vender, lo que gusta a millones de personas, sino que se atreve a reseñar lo más experimental, tal vez, lo que no tiene ese rating, tal vez no tiene esos millones de seguidores, pero se atreve a mostrarnos esta diversidad que el sistema no ofrece, ¿no? O sea, sobre todo cuando hoy vivimos en contextos urbanos de inseguridad, ¿no? Yo vengo de un país, en Chile está la discusión si el clima de inseguridad es generado por los medios o es una sensación real. Hay datos que hacen matizar esta contraposición. El crítico se arriesga yendo a comunas donde hay salas de teatro, comunas que hoy son señaladas como lugares peligrosos, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido la práctica de la crítica, que es la práctica del espectador presencial, del público, también significa trasladarse e ir a zonas que lo digital tiende a estandarizar en cierto modo. Totalmente. Aquí en México, donde es no solamente el tema de la inseguridad es producido, que puede ser en muchos casos por los medios, sino objetivamente hay inseguridad. Las encuestas ya empezaron a registrar en qué medida la inseguridad se vuelve un factor que obliga o que va impulsando a que nos quedemos en casa, y es muy impresionante. En ciertos estados la gente reporta: yo dejé de ir al teatro por el horario, ¿no? Yo dejé de ir al cine por la distancia que tengo que recorrer, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, creo que ahí la crítica puede jugar un papel fundamental para mostrarnos que es posible salir al espacio público, en dónde se va, de qué maneras, ¿no? Para convocar a otras ofertas. Yo creo que otro de los grandes problemas es que una parte importante de los mediadores han sido colonizados por el mercado. Cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, la industria del espectáculo o en editoriales, en librerías, incluso en los premios, tenemos que reconocer que una parte de los premios, por ejemplo, se gestionan por los agentes de los artistas, ¿no? Que en realidad se van moviendo o que están haciendo el lobbying, lo que hablabas del lobbying, que creo que es clave pensar en qué medida el neoliberalismo ha favorecido, bueno, la concentración monopólica y oligopólica multimedia, y va haciendo que editoriales, que periódicos, que revistas, que la radio incluso, ¿no? Se rijan por estos criterios comerciales, y que esto va contribuyendo. A mí me impacta, bueno, por ejemplo, las librerías, ¿no? Que parecen cada vez más, o sea, uno ve, bueno, los bestsellers, pero por todas partes, ¿no? Y te cuesta trabajo encontrar lo que no es ese producto comercial, ¿no? Van haciendo que se afiance cierto tipo de producción editorial, la consolidación de un cierto tipo de lector, ¿no? Y de lecturas, de espectador cinematográfico, de asistente al teatro, que tiene que ver con ese modelo, ¿no? Creo que ahí también pensemos en esa manera de pensar estos mediadores que van siendo colonizados y sobre los que tenemos que hablar, ¿no? Claro, lo decíamos el otro día, ¿no? Y creo que también Federico aludía por su experiencia con la revista y también con el FIBA, cómo proteger esos espacios efectivamente de la estandarización, ¿no? Y también yo me preguntaría cuánto la crítica puede contribuir a que seamos conscientes de en qué medida lo que vemos es resultado de una operación también, ¿no? Más allá de la operación artística, en qué medida el hecho de que a Chile, por ejemplo, a un festival determinado, llegue determinada compañía y se nos presente como una renovación sobre determinadas estéticas, no sé, además del ejercicio colonialista del cual somos más conscientes cada vez,
También es una oportunidad para la crítica quizás situar precisamente esas operaciones y desnudar los parámetros que están detrás. No es un lugar muy cómodo, significa un riesgo, pero creo que puede contribuir justamente como contrapunto a esto que estás describiendo. Sí, a nadie sorprende, por ejemplo, que una parte de los booktubers, booktokers, etcétera, etcétera, muestran como parte de sus dinámicas de comunicación los libros que les van llegando de las propias editoriales, ¿no? Yo creo que son estas estrategias de colonización y que tienen ya toda una serie de rituales, ¿no? Abrir la caja, mostrar el libro que me llegó, o sea, uno ve cómo van siguiendo una serie de formatos que ya no son familiares, ¿no? Y que no podemos más dejar de ver críticamente. Es esta búsqueda de mostrarnos que muestran las editoriales, pues lo que más venden, a lo que más apostaron económicamente. Ahí yo veo también un campo de oportunidad para una crítica que en estos contextos digitales muestre otras cosas que no son las que las industrias culturales van favoreciendo, ¿no? Un ejemplo bien concreto de eso que a mí me comenzó a interesar y a preguntarme fue cuando Rimini Protocol comenzó a estar como compañía en todos los festivales, haciendo la misma operación en que nos venían a mostrar cómo podría participar el público y cómo podría reconstruir tu memoria local, ¿no? Y entonces desde una compañía que tiene sede en Alemania, ¿verdad?, nos venía a mostrar mecanismos en que podíamos usar las nuevas tecnologías, en fin. Y uno decía, pero esto lo estaba haciendo este otro señor acá también, ¿no? O este creador también lo trató de hacer y lo llamaba de otra manera, ¿no? Pero nunca nos preguntamos por qué Rimini Protocol estaba en México, en Argentina, en Chile, en fin. Entonces creo que esas son posibilidades que la crítica podría tener para ampliar la mirada, ¿no? Y preguntarnos desde el lugar del público a qué estamos en verdad asistiendo, ¿no? Sí. Yo creo que otro elemento que se mencionó aquí de alguna manera por algunos de las conferencistas y los conferencistas fue el tema de la desigualdad. Yo creo que este es un elemento clave para pensar en este lugar para la crítica, ¿no? No con esta idea de la crítica autoritaria que reparte los códigos que no existen, sino como esta idea de pensar de otra forma en todas esas habilidades, todos esos conocimientos que no son repartidos, sino desigualmente en la sociedad. Una vez más, pensando en esta encuesta de la que hablas, de la que hablaste al inicio, el que los padres sean profesionistas tiene mucho que ver con esta familiaridad que pueden tener los niños en crecer en una casa en donde hay libros, en donde hay películas, en donde se habla de cine, de teatro, va generando condiciones y va haciendo que una buena cantidad de los que no crecieron ahí y que no tuvieron acceso a una escuela pública que diera esas herramientas, bueno, se quedan simplemente sin tener en su horizonte de expectativas ninguna de estas ofertas, ¿no? Entonces yo creo que ahí el pensar el cómo contribuir al enriquecimiento de una conversación pública que hable de todas estas otras cosas que no estuvieron en mi horizonte, vuelve muy importante. Y el pensar, por ejemplo, no solamente en términos sociales, sino, por eso me importó mucho de este proyecto social del que hablabas, Gabriel, el pensar, por ejemplo, las personas que tienen dificultad visual, bueno, no tienen en su horizonte el tener la experiencia así cinematográfica que se vuelve clave cuando es tomado por una instancia pública, ¿no? Alguna vez que yo estaba haciendo una investigación sobre este tema y entrevistaba a gerentes de cadenas cinematográficas sobre qué políticas tenían para las personas que no podían ver, un gerente me me preguntó, es una broma, ¿verdad? Y yo, no, o sea, ¿qué políticas tienen? Y me decía, bueno, eso es una cosa para países del primer mundo. Yo le decía, no, o sea, usted sabe la política pionera en términos de acceso cinematográfico la hizo Colombia, ¿no? Y bueno, no me creía, ¿no? O sea, de cómo pensar en la inclusión como
un tema de política pública, pensar en las personas que tienen, generar las condiciones tecnológicas para que las personas que no escuchan puedan también tener una experiencia cultural y la podemos llevar al infinito, ¿no? Las personas que no caminan, ¿no? A mí una cosa que me impactó mucho en un tiempo que estuve viviendo en Londres, lo primero que me llamaba la atención en la calle es por qué hay tantas personas en silla de ruedas. Y mi primera respuesta era, pues era por la guerra, el impacto de la participación en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué habrá pasado? Hasta que me di cuenta que había tanta gente en silla de ruedas en el espacio público, porque el espacio público estaba diseñado para que no se mataran en una silla de ruedas, como nos puede ocurrir en cualquiera de nuestros países, ¿no? Entonces, el sistema de transporte, o sea, me tocó ver personas en una noche muy fría que hacían que se bajara una persona con una carreola porque había el espacio en el autobús para alguien que no podía caminar, para alguien que tenía un bebé, para alguien, y pensar que son políticas públicas de inclusión que no toman nuestra industria y que tenemos que tenerlas en el horizonte. Creo que ahí da un ámbito muy importante para los mediadores. Quería llevarte al último tema, ya que estamos en la última media hora, que tiene que ver con la crítica y la formación de públicos, ¿no? Sí. Se habla históricamente de las posibilidades que ofrece esta nomenclatura, ¿no? Formación de públicos. Hay críticas respecto de este ideal, que cómo podríamos formar públicos, es perpetuar una visión todavía verticalista respecto de la relación con los espectadores. Y además la digitalización y la masificación de acceso a plataformas digitales o a pantallas relativiza la efectividad que pueden tener estrategias de formación de públicos, que es una nomenclatura muy de los comienzos de los 2000, ¿verdad? Y que toma forma en los foros, en los desmontajes. ¿Cómo ves tú las posibilidades que hoy ofrece la formación de públicos? ¿Podemos seguir hablando de formación de públicos? Y en este contexto, ¿con qué estrategias? Sí, bueno, yo creo que es un campo, me pareció muy acertado el que esta plática sobre los públicos y la crítica se centrara en esta posibilidad, porque yo creo que es una beta muy diversa y muy importante para pensar en toda la gama de posibles acciones que se insertan en ello. Creo que la crítica es válida, la crítica a la noción, porque básicamente o originalmente se pensaba una política de formación de públicos es en cómo desarrollo yo toda una serie de prácticas y de actividades para que todos esos que no vienen o que vienen y no se comportan como deben, cambien y lleguen a mi oferta, ¿no? Entonces, la principal crítica no se trata solo de cambiar a los públicos o a los posibles públicos, sino de que las instituciones transformen el monólogo con el que han venido funcionando y pensando que todo lo que tiene que cambiar está afuera y no sus prácticas verticalistas, este discurso autoritario, que no piensen en que ese monólogo en realidad, y creo que es un núcleo de lo que hemos estado abordando, tiene que pasar a un diálogo. O sea, no es sino a partir del diálogo, y yo no puedo dialogar con quien no conozco, ¿no? Creo que parte del esfuerzo de las políticas de formación de públicos es también la transformación de las instituciones culturales que han funcionado con un modelo muy autoritario, ¿no? y que básicamente se preguntan a sí mismas qué es lo que hay que hacer, pero muy poco en función de qué necesitan esos otros, en qué medida esos otros quieren conversar, quieren opinar, quieren co-curar, ¿no? Que creo que es parte de los grandes retos, quieren participar. Entonces, creo que el gran reto de la formación de públicos es ninguna relación que establezcamos con otro puede dejarnos intransformados, ¿no? O sea, si es una relación real, todos cambiamos con esas relaciones, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad que hay para los distintos tipos de crítica de moverse en estos escenarios de formación es
transformar estas visiones y pensar. Creo que el núcleo de la formación de públicos es la idea de tender puentes, y los puentes se tienden en dos sentidos, ¿no? Creo que parte del trabajo que tú hiciste en los programas de formación de públicos es esta idea de pensar que a quiénes estamos convocando, los convocamos para qué, de qué maneras, y la noción de participación está en el núcleo, o si no, no funciona, ¿no? Me preguntaba si otros ritos podrían incorporarse a la formación de públicos, ¿no? Porque hasta ahora ha sido todo muy lectivo, aun cuando sean visitas mediadas, finalmente hay alguien que está conduciendo la mediación, hay un mediador o mediadora con una estrategia, un guión, y aun cuando te promete que vas a hablar tú de tu lectura, finalmente hay un diseño de experiencia, ¿no? Pero quizás situar la crítica en otros ámbitos, quizás situar la crítica, siguiendo con la idea de Natalia, situarla en la gastronomía, situarla en el rito de la comida. Digo porque en México a uno lo sorprende cuando viene a Ciudad de México, de países donde comemos poco como Chile, o quizás tenemos desayunos más magros, nos damos cuenta del valor cultural que tiene el sabor, ¿no? Saborear y pensar la crítica podrían ser cruces que se podrían establecer, ¿no? Yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de estos nuevos contextos es que ponen el placer en el centro, no solamente la horizontalidad, sino hay otra idea de la práctica cultural, que es una práctica jocosa, divertida, juguetona, irreverente. Hay muchos elementos y muy placentera, ¿no? Creo que mucha de la formación clásica era esta idea de uno tiene que ir al cine, por ejemplo, y sentarse en un lugar muy incómodo. ¿Qué importa si no se puede oír, si no funciona el sonido, ¿no? Y esto ha venido cambiando, ¿no? Esta idea de que ¿por qué tengo que sufrir para vivir una experiencia estética? Quizá ¿no? la mesa crítica tenga que ser más literal, la mesa crítica, ¿no? No una mesa, un foro, sino que juntémonos a deleitarnos y a comer, ¿no? Y que tiene que ver también con esta idea, pensaba yo en uno de los casos de los que tú has hablado en distintas ocasiones, como fue el de Ovalle. Y no sé si lo mencionaste aquí, pero para los que no te han escuchado, pensar en esta idea de la co-curaduría y la co-crítica, ¿no? Claro, quizá siguiendo lo que Natalia mencionaba cuando hacía referencia a lo que evidencia la neurociencia, ¿no? Que es unas paraguas que nos ayuda mucho a protegernos quizá de la dependencia de lo digital, y es como reactivamos los sentidos, ¿no? A través de prácticas sensoriales, nada nuevo, ¿no? Es bastante, lo sabemos hace mucho rato, pero lo perdimos, ¿no? Y yo les comentaba el otro día que uno de los ejercicios más efectivos es algo tan simple como caminar descalzo en un paisaje cercano a donde vive la población que participa en esta escuela de espectadores, y ponerse en el lugar de Edipo cuando se enfrentó en las afueras de la ciudad a discernir el enigma, ¿verdad? El gran enigma. Esa relación que hacen ellos con la obra no se podría dar sino en un ejercicio práctico, ¿no? Y no estaba pauteado. Y luego, discursivo. Que no es discursivo, no estábamos hablando más allá. Y luego de eso lo que hacíamos era una construcción colectiva, escrito a mano, que es un rescate que también sabemos que vale mucho la pena reforzar. Y lo que escribieron a partir de fotografías que ellos tomaron con sus cámaras digitales, construyeron un gran relato y una crítica colectiva de una obra, ¿no? Un análisis colectivo. Pero no estamos, como decía Gabriel, descubriendo nada nuevo, no estamos revolucionando nada, ¿no? Se vuelve más innovador porque son prácticas que abandonamos. Yo me lo pregunto si tiene que ver con la pandemia, ¿no? Que es como que estamos recuperando algo que era más corriente, pero también veo escenarios llamativos. En la universidad católica, la disyuntiva ha sido, después de la pandemia, cómo logramos que los chicos, los estudiantes de 20 y tantos, escriban efectivamente ellos sus textos. La solución que se encontró es que escriban a mano en clases, y hoy los trabajos se entregan a mano en clases, ¿no? Y nos encontramos con una generación que no había tenido clases de caligrafía, en fin,
y esto ha removido mucho, ¿no? En que ya no podemos copiar, pegar, en fin, pero ha también recuperado ciertas formas, ciertas prácticas que para quienes somos de generaciones que estudiaron caligrafía les eran naturales, pero que se ha perdido. Y claro, uno se sorprende hablando como hablaba el profesor de uno en primero básico, no sé. Pero pareciera que el mundo lo necesitara en algún punto, no sé si sería una fórmula, pero yo quedé descolocado cuando me dicen los controles de ahora en adelante son a mano, y yo pensé que iba a tener una revolución de estudiantes que se iban a resistir a que los controles fueran a mano. Pero después de un año ya de esta práctica se han ido adecuando y se hacen revisiones cruzadas, o sea, se evalúan, entonces necesariamente tienen que escribir de manera legible. Pero creo que son estrategias posibles. Claro, y yo creo que tienen que ver también con el reconocimiento de otros saberes, ¿no? Cuando pensamos en la relación de los y las críticas con los produsuarios, no se trata solo de llenar ese espacio vacío de la persona de los códigos que no tiene, sino también compensar esas otras maneras de tener una experiencia lúdica, estética, etcétera, ¿no? Y reconocer que posiblemente hay otras formas de vincularse, de aprender, de disfrutar, ¿no? que yo no había conocido, ¿no? Y creo que en las instituciones esta pregunta por el otro, no sé, pienso por ejemplo en Nina Simon, ¿no? que mucho de lo que pone en el centro de su propuesta es la escucha. O sea, no solamente convoca para que aprendan, vean, sino es voy al barrio y escucho qué hacen, cómo lo resuelven, qué estrategias desarrollan. Y hay esta idea de aprender de los otros, ¿no? Y de les otros, ¿no? Bueno, quizá creo que podríamos abrir la conversación a aprender de quienes nos están escuchando, ¿no? Que no solo escuchen. Por allá hay comentarios, preguntas. Van a acercarles el micrófono. Hola. Pues a mí me estaba pasando en la semana que, bueno, como en estos días, que mientras yo les escucho hablar como de ese pasado o de esos duelos del pasado, para mí un poco es entender eso que sucedió y al mismo tiempo pensar cómo involucrarme, cómo empezar a participar desde ahora. Entonces quería comentar, porque desde ayer me pasó que escuchábamos a Federico, que decía que es un poco analógico, y yo de repente me acordé que lo analógico está volviendo y que mis amixes están comprando cámaras analógicas en este momento. Entonces, bueno, ese juego con el tiempo me ha sido muy interesante, porque entonces la pregunta es si inventamos nuevas formas, si retomamos las antiguas o si tiramos todo o qué va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablaban de que entonces habría que decir, ¿no?, que es posible salir al espacio público, me interesó muchísimo porque en mi experiencia no es tan fácil, ¿no? Y yo me quiero dedicar a la crítica y creo ser una persona que hace crítica, pues, pero realmente escucho lo que pasa en mi comunidad, observo mis mismas circunstancias materiales, económicas, sociales y políticas, y también el acceso, aunque yo esté, y hablamos de esta clase cultural, que hacer crítica también es darnos cuenta que pertenecemos a cierta clase cultural, o sea, también es darnos cuenta y observar nuestras circunstancias que nos pueden conectar con pues los públicos y las audiencias, ¿no? Y eso me pareció muy interesante porque pensé en la pregunta que lanzó Natalia ayer sobre el contexto modifica tu escritura, y yo creo que sí es importante que como críticas y críticos nunca perdamos de vista eso, porque de repente a mí me daba la impresión que hay que aspirar a esa clase cultural incluso, ¿no? Por ejemplo, me pasa que yo ya necesito aprender a manejar porque creo que solo así podría acceder a más obras de teatro, porque las obras empiezan a las 8, terminan a las 10, 9:30, y a esa hora yo ya
estoy corriendo por el metro, ¿no? Entonces, también me parece interesante cuestionarnos eso, esa aspiración, si bien ya no a lo intelectual, ¿no? O lo que sea, sino a esto que implica ser crítica y estar conectada con la oferta cultural, ¿no? Porque yo pues entiendo y me parece importante que a más conocimiento, pues la crítica se va a expandir y se va a profundizar muchísimo más, ¿no? Pero me parece importante eso y me sorprendió que lo dijeran porque me di cuenta pues que en las prácticas de la crítica pues también hay que observar nuestras condiciones y nuestro cuerpo, porque eso nos hará conectarnos con los públicos, con las audiencias, con las personas que nos rodean y quizás podría hacer pues esas reflexiones sobre la oferta y el acceso, bueno, la oferta, pues más honestas, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias por el diálogo tan fluido. Fue muy, muy interesante escucharles conversar. Gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Me hace pensar en varias cosas. Una es cuando por primera vez pudimos elegir un gobierno democrático en esta ciudad a finales del siglo XX, una de las primeras acciones de ese gobierno fue el devolverle el Zócalo a la ciudadanía. El Zócalo es esta plaza gigante que está acá junto a nosotros, ¿no? Y que había sido totalmente cooptada por el poder político, o sea, la única manera de llegar al Zócalo para hacer uso de él era el 1 de mayo o en ciertos eventos, 20 de noviembre, eventos políticos que hacían un uso, una cooptación de ese espacio. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hicieron clases de aeróbics masivas, peleas de lucha libre y conciertos masivos. Y algo que me pareció clave que acompañó a los conciertos masivos era el que se generaron sistemas de transporte para las mujeres. Uno podía ver junto al concierto camiones, ¿no? Autobuses que estaban con una línea rosa, ¿no? Y que era para llevar a todas las mujeres que venían, ¿no? A los conciertos y que como tú y como muchos tenían la preocupación de cómo me regreso si voy a ir al concierto. Entonces creo que parte del acento que hemos puesto en el tema de la desigualdad y de la inequidad por las dificultades de como mujeres movernos en los espacios públicos, es pensarlo también de manera colectiva, cómo vamos a demandar el que se generen condiciones para que salgamos a los espacios públicos y lo hacemos con seguridad sin necesidad de tener, como lo tenemos que hacer, de usar un transporte privado, ¿no? Pensé Vamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, es algo que mencionaron al principio sobre que la noción o el concepto de público y públicos tal vez se está quedando ya un poco corta para el tiempo que estamos viviendo, que creo que es algo que también mencionó Javier en la conferencia del lunes. Y me gustaría preguntarles, a partir de esta transformación de los públicos o de la transformación en la que las personas se relacionan con los consumos culturales o con su propio consumo cultural, ¿cuál es la figura del artista o de las personas artistas en este proceso, ¿no? ¿Cómo cambia la relación entre las personas artistas con sus públicos a partir de estas transformaciones de los públicos que estamos viendo y también de las formas en las que se hace arte actualmente? Bueno, yo creo que primero en relación al público, concretamente, la figura del prousuario sería como, más que el prosumidor, prousuario hoy día, ¿no? La que más aplica, pero personalmente creo que todavía es una expresión a revisar, porque están pasando cosas en la práctica con las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, de lo que ya hablamos, ¿verdad?, que modifican más radicalmente esta condición, si fuera una condición de ser público, ¿no? Creo que todavía no hemos logrado dar con esa nueva nomenclatura, ¿no? Yo me he dedicado quizá a evangelizar en torno a la diferencia, porque creo que es útil metodológicamente, entre público y audiencia, ¿no? Porque creo que también nos permite preguntarnos por el compromiso, ¿no? El público presencial tiene un mayor compromiso respecto de la audiencia digital, ¿no? Con el contenido. Y creo que probablemente es en relación al contenido donde puede encontrarse una nomenclatura, ¿no? Ahora bien, la frontera entre el creador, y esto no le va a gustar a nadie que se dedique a la creación aquí presente,
y el público hoy día es muy difusa, ¿no? Hay un par de autores que hablan de la muerte del artista, ¿verdad? No es nuevo este discurso de la muerte del artista, pero se radicaliza más con la masificación o la promesa de masificación de herramientas que te van a permitir generar obras, ¿no? Recuerda que toda la promoción del metaverso, una de las promesas del metaverso era y sigue siendo que tú veas obras a tu medida, ¿no? Donde son servicios del artista los que se emplean y se integran, ¿no? La autoría quizás es lo que se pone en jaque allí, ¿no? y en cuestión. Pero yo creo que todavía estamos en una bisagra, no me atrevería a decir que eso se haya zanjado del todo. O sea, hay una promesa en el horizonte, uno puede ver experiencias, sobre todo en Corea del Sur y en Japón, donde puede uno situar o encontrar experiencias más de punta en relación a la participación de públicos y proyectos artísticos, pero no hemos encontrado la nomenclatura todavía para aquello. Yo creo que otra circunstancia es que los produsuarios ahora demandan en esta noción de que con el que yo me relaciono, con la que yo me relaciono tiene que ser cercana, demandan una cercanía que llega a ser tiránica, ¿no? Lo que uno ve en las entrevistas a los artistas, ¿no? Es justamente esta idea de que tienen que estar presentes en las redes, que tienen que contestar, o sea, no es suficiente con crear, hay que estar todo el tiempo construyendo ese vínculo, tendiendo ese puente, retroalimentándolo se vuelve muy difícil, ¿no? Creo que parte de la lógica no es solamente además el tema de los derechos de autor, que en este contexto, bueno, quedan muy fracturados, ¿no? Quizá para puntualizar, la idea del streamer, ¿no? Puede ser un concepto que se podría problematizar más. Las posibilidades que ofrece Twitch, ¿no? Y que ofreció Twitch, la relevancia que tuvo esta lógica de estar o poder comentar o poder interactuar a medida que está desarrollándose aquello, y esta idea del TikToker que mi impresión no genera comunidad, sino que genera audiencia, ¿no? Y ese es un principio que cambia la lógica del espectador. Bueno, yo tenía un comentario breve y una pregunta. El comentario respecto a esa idea del crítico que recorre la ciudad, que creo que es una figura que hay que reivindicar y recuperar absolutamente, y era simplemente un apunte en términos históricos. Ya las primeras críticas que escribía Samuel Johnson en el siglo XVIII eran en periódicos que se llamaban The Rambler, es decir, el deambulante, o The Idler, el vago o el que vaga. 2 siglos después… Baudelaire, ¿no? ¿Perdón? Como Baudelaire con su… Claro. Walter Benjamin hablaría del flaneur, quiero decir, es esa figura del que vaga, divaga, deambula, el que recorre la ciudad y que está en los orígenes de la crítica teatral que podemos considerar moderna. Con lo cual, reivindicando eso, creo que estamos haciendo una cierta vuelta a los orígenes, que yo creo que es una feliz recuperación de un elemento clave, entre otras cosas porque tampoco me imagino a una inteligencia artificial recorriendo la ciudad, y creo que ahí tenemos bastante más que ganar que perder. Salvo cuando los androides se masifiquen. Bueno, hasta que llegue Terminator, pero hasta entonces creo que podemos explorar esa vía, pero creo que vale la pena reivindicarla, totalmente de acuerdo, y ponerla en la perspectiva de la historia para ver que estaríamos reconectando con lo que ya reivindicaban desde la cabecera del periódico un Samuel Johnson, ¿no? De Rambler o de Idler. Y la pregunta tiene que ver con candente actualidad. No sé si habéis visto que en las últimas 24 horas está habiendo una fuga masiva de perfiles desde X, desde la antigua Twitter. Quiero decir, diarios como The Guardian en Reino Unido está diciendo que ya no publica más en X porque lo considera un foco de noticias falsas y de toxicidad. En España, el diario La Vanguardia hace pocas horas acaba de decir que abandona X también. A partir de ahí se genera un debate entre usuarios en el que yo mismo estoy inmerso y con dilemas, entre alternativas a redes como X, es decir, a microblogging de texto, porque Instagram, TikTok ofrecen otras cosas. Por ejemplo, la diferencia o la alternativa entre Blue Sky, que sería una especie de nuevo Twitter, pero bien, sin la toxicidad,
o Mastodon, que sería una especie de Twitter peer-to-peer más horizontal. Lo digo por la idea que planteabas antes de una falsa horizontalidad en una red como X. Entonces, más allá de los nombres concretos, de que sea Blue Sky o de que sea Mastodon, ¿qué idea tenéis o qué augurios haríais respecto a la posibilidad de que vayan emergiendo redes sociales más horizontales que verticales o más verticales que horizontales? ¿Iremos más hacia Mastodon o iremos más hacia Blue Sky? ¿Iremos más hacia el peer-to-peer o seguiremos con verticalidades a la vieja usanza? Yo no puedo dejar de asociar la pregunta con la contingencia, ¿no? Y si Elon Musk pasa a tener un cargo en la administración, ¿verdad? Eso es lo que supimos ayer. No sé si la ciudadanía, un gesto de la ciudadanía como abandonar X sea suficiente para pensar en que a lo que vayamos construyamos un nuevo mundo, ¿no? Me parece que yo estuve leyendo mucho también anoche, viendo todos los amigos y amigas de Twitter que declaran que se van, ¿no? Yo soy un poco pragmático, yo creo que el poder que tiene Elon Musk, el poder que van a tener las corporaciones digitales con un gobierno como el que va a asumir en Estados Unidos es mucho mayor que el que están teniendo ahora, ¿no? Porque en la práctica, si lo vemos desde la perspectiva de la discusión sobre inteligencia artificial, Europa tiene un reglamento y de esta elección dependía si Estados Unidos iba a tener o no un reglamento para ¿verdad? Modelar y pareciera que no va a ser así. Pareciera que países como los que estamos en este mismo, compartimos continente con Estados Unidos, vamos a padecer seguramente esa invasión. Entonces yo veo gestos de quienes tienen un capital cultural, además, muy claro. Son personas lo suficientemente conscientes para saber lo que es Twitter, saber quién, la asociación de Elon Musk, en fin. Me parece que es un grupo, ¿no? Ahora, es muy relevante que el Guardian o La Vanguardia hagan el gesto, ¿no? Veremos si el New York Times o el Washington Post lo hacen, ¿no? Creo que ahí podríamos quizá tener expectativas de un cambio. De momento yo lo veo como un gesto que se va a poner de moda. Ya estuvimos cambiándonos de redes 2 veces, ¿no? Por lo menos yo tengo cuentas en todas y ya me he cambiado como en varias, pero no vuelvo, pero vuelvo a esa conversación adictiva que es nociva, lo sé. Pero claro, ahí yo soy pragmático, no lo veo tan claro, a no ser que sea un movimiento global, ¿no? Pero ya vimos que ni los movimientos globales más, y aquí hay colegas que pueden hablar de primera fuente, ¿verdad? Que los movimientos más masivos que salen a la calle no cambian el poder de lo digital. Hoy día yo creo que es pregnante, creo que es de alto alcance. No sé si soy muy pesimista, pero esa es mi impresión. Yo creo que la posibilidad de que eso realmente impacte tiene que ver con una gobernanza global. O sea, no hemos logrado hacer lo que está haciendo Europa de poner o intentar poner alguna cortapisa a esto que decíamos, ¿no? O sea, la lógica económica de las redes sociodigitales tiene que ver con que las noticias falsas, las noticias sensacionalistas son las que más venden. Por eso es que Facebook y todas las otras se resisten a hacer un control de las noticias falsas porque son las que les reditúan más tiempo de atención, ¿no? O sea, que es justamente lo que vemos que está en el núcleo. Entonces, yo creo que oponer el poder de lo público es la única posibilidad de generar alguna limitación, pero lo público nacional pues ya no alcanza, ¿no? O sea, en realidad necesitamos, no sé, yo creo que si no existiera la Unión Europea, difícilmente España sola o algún otro país hubiera podido poner esta mínima cortapisa. No sé, a mí me da furia ver las comparecencias, ¿no?, de los dueños de las plataformas y el absoluto desprecio con el que comparecen, ¿no? Porque saben perfectamente que ni siquiera el gobierno norteamericano va a poder poner nada, ¿no? Entonces, por sintetizar, ¿veríais una respuesta claramente distinta a esta crisis o a este debate que se plantea entre verticalidad y horizontal en las redes? ¿Veríais una respuesta claramente distinta del lado americano y del lado europeo? Yo Es sí decir, lo creo. ¿veríais una territorialidad muy marcada en ese ciberespacio digital? Simplemente el tema de la diversidad. O sea,
algo tan simple como las cuotas de pantalla, por ejemplo, que se pudieron poner en cierta época en los cines, ¿no? Como política nacional, ahora, bueno, son prácticamente imposibles. ¿Cómo obligas a una plataforma a que muestre inclusive lo que tiene? O sea, la diferencia para pensar en las políticas públicas respecto a una plataforma, o sea, si es posible que, creo que ejercicios que analizan la oferta de Netflix muestran que hay un importante contenido local o de muchos locales, ¿no? en su oferta, pero el algoritmo no los muestra. Entonces, la cantidad de clics que hay que dar para llegar a esa oferta, ¿no? Es muy difícil que un usuario promedio lo dé, ¿no? Yo estuve en una investigación sobre cine mexicano y parte de la investigación era cine mexicano en plataformas. Y entonces empecé a tratar de ver, bueno, qué me ofrecía Netflix en términos de las películas que yo quería ver. Y era muy impactante cómo, o sea, la cantidad de clics que había que dar para llegar a las películas que ahí estaban. Entonces, ¿cómo regulas? Eso es muy complejo, pero yo no creo que sea imposible. O sea, creo que sí hay maneras de pensar en cierto derecho a la diversidad que tenemos que no está ahí cubierto por todos estos espacios, ¿no? Claro, quizá podemos reivindicar esa carta de Antonigo, ¿no? En Ratatouille, y recuperar la idea de que es el crítico el que está llamado a descubrir lo nuevo, lo diverso, podríamos decirlo también, en un contexto con el que estamos. Ahora, yo personalmente no lo digo como con la idea de un salvador, sino que yo reivindico hoy, en este escenario, más el trabajo, una palabra media compleja porque está muy usada, territorial. No me gusta la palabra, ¿no? Porque siento que nunca se la define y no se termina entendiendo, pero que sería como el trabajo cara a cara, ¿no? Pero uno tiene que renunciar a muchas cosas para hacer eso. Tiene que renunciar a cierta idea de sí mismo, la pone en juego y tiene que ir al territorio, ¿no? Y es ir, trasladarse, estar allí y escuchar, ¿no? Y entender que no estás allí para que esta persona termine pensando como pensaría, no sé, cualquier referente del teatro contemporáneo, sino para poder contribuir a que esta persona, a través de una conversación, quizá cambie o amplíe su mirada, ¿no? Pero eso significa ciertas renuncias de la idea del crítico, del sentido de pertenencia. Entonces también va acompañado de otros ejercicios, creo yo. No es fácil para nada, ¿no? Uno lo pasa mal, tiene mal humor, te cansas, pero tienes que generar la compasión, ¿no? Eso creo. Con uno y con el mundo, ¿no? En relación con esta permanencia o el nivel de permanencia de las personas en la red, encuentro yo que en el caso de sitios que ofrecen noticias escritas, sí hay un cambio en los formatos. Es decir, el periodismo antes descubrió de pronto que inventó esta forma de la pirámide invertida en el que tendrías que en los primeros párrafos responder a las 6 preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, porque la gente tenía mucha prisa y no podía entretenerse en leer, y estamos hablando de los 50, de los 60, en leer una nota, exactamente, y leer una nota, pues asumía que la gente leía el primer párrafo o los primeros 2 párrafos, y por eso ahí tenías tú que verter toda la información importante respondiendo a estas preguntas. Ahora lo que veo es, si bien en las cuestiones de video hay que ser muy rápido para captar a la gente y que no se te vaya al medio segundo, encuentro que en algunos sitios como Infobae dan noticias que están expresadas en el título, pero en el desarrollo de la nota no te la dan la nota en los primeros 2 párrafos. Entiendo que responde a esta lógica de hacer que permanezcas más tiempo y te van retardando la noticia hasta casi los penúltimos y el último párrafo. Ahí es donde te responden a lo que dice el título. Entonces, ahí hay como una doble lógica, ¿no? En el caso de las cuestiones de video, sí lanzan, o es muy importante retener al espectador, a la audiencia, al público, en el sitio,
Y en estas otras de prensa escrita o que dan notas es al revés, te van retardando la información y puede ser que a lo mejor la dejes, pero quizá esa curiosidad de ver hasta dónde se responde o dónde tú encuentras la nota vaya haciendo que permanezcas más tiempo en el sitio, ¿no? Sí, o sea, es un estándar transversal, o sea, lo vemos en todos los medios de comunicación que necesitan clic, que necesitan tiempo de retención de usuarios, en que estos contenidos se traducen en una pregunta llamativa, convocante, fin del mundo, normalmente todo es apocalíptico, pero finalmente es una notita de 2 líneas que no cambia el mundo. Pero una estrategia que ya está extendida, y cuando uno toma una clase de cómo ser TikToker, un taller, lo primero que aprendes es que en los primeros 5 segundos, 8 segundos tienes que anunciar lo que vas a desarrollar. Y esa promesa tiene que ser tan convocante y seductora como Infobae te habrá seducido, ¿no? O sea, es la misma lógica. Tienes menos de 8 segundos para enganchar, ¿no? Y ve tú si respondes a esa promesa. Pero creo que tiene que ver con esto que hemos hablado, ¿no? La necesidad de generar el enganche a partir de estrategias de ese tipo. Sí, yo creo que generalmente lo que están buscando es sacar más información, o sea, que ese tiempo de atención permita que se vea incluso no solamente lo que hacemos, sino datos que muchas veces uno no se imaginaría que están tomando. Hace poco leí cuál es el dato que le permite a Uber cobrar más. O sea, esta idea de que se dice esta hora y tal cosa y te cobran, se multiplica por un factor, ¿no? No sé, yo pensé 50 cosas antes y el dato que ofrece nuestro celular es el tiempo que tenemos de pila. Entonces, si tú tienes muy poca pila, es obvio que te vas a tomar el precio que sea porque te vas a quedar sin celular muy pronto. Entonces, son datos que en realidad están detrás de tu información, no es a dónde vas, no es el tiempo, o sea, son esa otra información que es sobre la que se basa esta economía del datacapitalismo. O sea, nos conocen más que a nosotros mismos, hay que asumir eso, ¿no? Bien, no sé si hay algún otro, ya estamos en el cierre, ¿no? Isabel, tú dirás. Yo creo que si quieres pasar. Isabel, si quieres intervenir para cerrar. Muchísimas gracias. Con esta interesante conversación cerramos esta parte de charlas de la Semana Crítica en México. Les agradecemos nuevamente haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes dos, fue fascinante como siempre. Y les esperamos a las 7 de la noche para la lectura dramatizada de la obra El Crítico de Juan Mayorga, dirigida por Paola Izquierdo.